Bueno, señores estudiantes, muy buenos días. Dicho las normativas, por favor, espero que no haya problemas en este día de clases, ¿no? Vamos a comenzar refrescando conocimientos, ¿no? Conocimientos que ya hemos visto anteriormente y comenzamos. A ver, señor Moreta, palabra básica. ¿Qué es para usted la biología? Estoy hablando con usted, señor Moreta. ¿O está en clases o no está en clases? ¿Me puede repetir lo que me dijo Alicia? ¿Qué entiende por biología? Mm, la ciencia que estudia a los seres vivos. Bueno, señor Burgos. La ciencia que estudia la estructura de los seres vivos. Casi me dice lo mismo. Señorita Delgado, ¿qué entiende usted por biología? Es aquella que estudia como los procesos naturales de la vida. Bueno, a ver, señorita Gaibor, ¿en qué se diferencia con las ciencias naturales? Es que la biología estudia las estructuras de los seres vivos. ¿Y las ciencias naturales? Lo que se trata de la naturaleza y todo eso. Señorita Tipantocta, Ándales. la misma pregunta. Que la biología estudia lo de los seres vivos y las ciencias naturales es como que se enfoca más en la naturaleza y en esos tipos de ámbitos. A ver, ¿están seguros? Lisen, puede ser que la A ver, biología más su objetivo es en la anatomía de todos los seres vivos, en cambio las ciencias naturales es el estudio de la naturaleza. ¿y la anatomía qué estudiará? A ver. Humano. La anatomía estudia el cuerpo humano. Bueno, verán, la biología es parte de las ciencias naturales. Las ciencias naturales es la ciencia que engloba a todas las demás ciencias. La biología, la botánica, la anatomía, la zoología. ¿Sí? Hablemos, las ciencias naturales es la ciencia macro. ¿Sí? En cambio, la biología es parte, ¿no es cierto?, de estas ciencias naturales. Vean, es un concepto tan simple que ustedes ahorita en segundo de bachillerato no lo tienen muy claro, ¿no es cierto? La biología prácticamente, si vamos a las raíces griegas y latinas, bios, vida, logos, tratado o estudio de la vida. ¿Sí? Vean, cuando hablamos del estudio de la vida, ¿qué nomás englobaría ahí? Señorita Salán. Plantas, animales y humanos, o sea, todos los seres vivos. Bueno, exactamente, los seres vivos, la biodiversidad, los ecosistemas, ¿no es cierto? Todo esto englobaría, ¿no es cierto?, en la biología. El año pasado vimos un tema, voy a compartir la pantalla, ¿no es cierto? A ver. El año pasado vimos algo sobre el origen de la vida, ¿sí? Pero antes de esto, yo les expliqué un tema principal. Señorita Allison Ponce, ¿puede decirme qué es para usted el método científico? El método que se sigue para, o sea, sería el método que se sigue para tener una buena presentación que se basa en su investigación. A ver, señor Fernando Díaz, ¿qué es el método científico? El método científico es un proceso que es un, ¿cómo se diría? Lo voy a explicar así aunque no se entienda bien.
Es un proceso que tiene el objetivo de dar a conocer si tu hipótesis es real o no, para confirmarla si es de lo todo cierta. Bueno, en la primera parte sí, básicamente es un proceso. Dice, es un proceso destinado a explicar fenómenos, establecer relaciones entre los hechos y enunciar leyes que expliquen los fenómenos físicos del mundo y permitan obtener con estos conocimientos aplicaciones útiles para el hombre. Eso es el método científico. En palabras cortas, es un camino para llegar a una verdad, pero el método científico tiene un proceso. Señorita Mendoza, ¿cuáles son los pasos del método científico? No sé, profe. Verán que eso yo les di el año pasado. Señor Rubio, indíqueme por favor los pasos del método científico. O le cambio la pregunta. ¿Cuál es el primer paso del método científico? Sí. Observación. Ya, exactamente. Primero observamos un hecho, ¿no es cierto? Un hecho que nos llama la atención. ¿Sí? Ese es el primer paso. Señorita Benalcázar, el segundo paso. ¿Cuál sería? La hipótesis. A ver. La hipótesis. El tercer paso. No sé. No sé, Liz. Bueno. Vean. La primera etapa, como les dije, es la observación. La segunda etapa es la hipótesis, como dijo la señorita Benalcázar. La tercera etapa es la experimentación y la etapa final vendrían a ser las conclusiones. En estas conclusiones viene a ser si la hipótesis formulada fue comprobada o no fue comprobada, ¿no es cierto? Cuando hablamos en la observación, en esa diapositiva, ¿no es cierto? ¿Qué vemos? Algo que nos llama a nosotros la atención. Como les ponía, por ejemplo, decía, ¿cómo se producen los rayos, ¿no es cierto? Vean, o ¿por qué se producen los huracanes? Vean, todos estos, ¿no es cierto? Para que las personas lleguen a una conclusión final, primero tuvieron que observar. Segundo, más desarrollado, debemos plantear un problema, ¿no es cierto? Al plantear el problema vendría a ser, ¿por qué se produjo eso, no es cierto? ¿Por qué se produce eso? ¿Cómo se produce? Vean, posteriormente hacemos, como dijo la señorita, las hipótesis, ¿no es cierto? Las hipótesis son diferentes conceptualizaciones, las mismas que deben ser comprobadas. Una vez que realizamos las hipótesis, pasamos a la etapa de experimentación, ¿sí? Para comprobar estas hipótesis, ¿no es cierto? Luego hacemos la recopilación de los datos para llegar a una conclusión, ¿sí? Y esa conclusión quiere decir si nosotros, las hipótesis formuladas fueron verificadas o no fueron verificadas, ¿sí? Entonces, no se olvidarán básicamente de esto del método científico. Verán que esta clase les di presencial, no les di por medio de clase virtual y ustedes ya se han olvidado, ¿sí? ¿Hasta aquí quedó claro? ¿Sí? Bueno, otro tema que nosotros vimos básicamente es la filogenia, ¿sí? Vean, la filogenia es la rama de la biología que se dedica a la investigación del origen y la historia evolutiva de cualquier grupo de organismos, ¿sí? Por eso les preguntaba sobre las ciencias naturales. Vean, las ciencias naturales, biología, dentro de la biología tenemos esta rama que es la filogenia. Pero yendo un poquito más allá, como se dice, se dedica a la investigación del origen y la historia evolutiva de los organismos. Y una de las preguntas que siempre nos hacemos, ¿no es cierto? O se ha hecho los grupos humanos, es cómo fue el origen de la vida.
¿sí? ¿Cómo fue ese origen de la vida? Y existen diferentes o numerosas teorías que nos dan este tipo de ideas, ¿no es cierto? Para poder darnos básicamente ideas cómo fue el origen. Como les hablaba, una de las teorías era de la generación espontánea, ¿sí? Ahí hubieron bastantes promulgadores de esta teoría. Aristóteles, Platón, Sócrates. Vean, pero cada uno de ellos hablaban de ciertas cosas que simplemente no se podía comprobar en esa época, ¿sí? Como les decía, que algunos autores decían que la vida se originó por la putrefacción de las vísceras de un toro. Pero ¿de dónde salió el toro? ¿No es cierto? Otro decía que si colocamos en una blusa ciertas semillas, se originaría vida, preferiblemente si era de mujer. Pero imagínense, ¿de dónde salió la blusa? O sea, son tantas interrogantes, ¿no es cierto?, las cuales no se pudieron en ese momento explicar. A ver, señor Reynoso, ¿puede darme una teoría que usted haya escuchado? Un ejemplo, perdón. ¿Puede darme un ejemplo de una teoría que usted haya escuchado? Sobre la vida. Sí. Se origina por el Big Bang. No le escuché, por favor. Hable un poquito más alto. Por la gran explosión, o sea, el Big Bang. Verán que eso es esa es la teoría, y eso les dije el otro año. Eso es la teoría del origen del universo. ¿Sí? Lo que estamos hablando ahorita es de teorías del origen de la vida, no del origen del universo. Profe, por favor, disculpe que le moleste el señor Moreta. Sí. Tenga la bondad, ya se le advirtió por interno que ubique bien su cámara. Solo se le ve el cabello. Es la última advertencia, si no le saco de clase. Bueno. A ver, señorita Mena, ¿podría indicarme alguna teoría? La biogénesis. ¿Qué es la biogénesis? Ven, eso todo se vio el año pasado, ¿no? Bueno, vean, hay algunas teorías, ¿no es cierto?, como les decía, para explicar el origen de la vida. Una de las teorías es la del creacionismo, ¿sí? Esta teoría del creacionismo, por favor, ustedes, como les he dicho siempre, yo no quiero influenciar, ¿no es cierto?, en las creencias que tengan cada uno de ustedes. Son teorías, ¿no es cierto? La teoría del creacionismo básicamente se basaba en que toda la vida, ¿no es cierto?, se originó sobre o dio origen un ser superior, ¿no es cierto? Dependiendo de la religión puede llamarse Dios, Alá, ¿sí? Entonces, eso decía el creacionismo, ¿no es cierto?, que fue creado nuestra vida o todo lo que nosotros conocemos por un ser superior, ¿sí? La teoría de la panspermia. Vean, ¿qué decía esa teoría? Basada básicamente que decía que nuestra vida se originó por microorganismos que vinieron en meteoritos, ¿sí? Estos meteoritos chocaron con la Tierra y encontraron las condiciones adecuadas, ¿no es cierto?, para generar vida. De la generación espontánea ya les dije más o menos que fue parte, ¿no es cierto?, de que de la materia inerte, en la materia muerta, se originaba vida, ¿sí? Y la teoría de la abiogénesis, por eso le preguntaba a la señorita, me dijo de la biogénesis, ¿sí? Es de la teoría de la abiogénesis. Sus principales exponentes eran Oparin y Haldane, ¿sí? Estos creían que para que se origine vida tiene que tener algunas partes principales, el agua, ¿sí?, el metano, tenían que tener toda esta conjunción
¿no es cierto?, para que dé origen a la vida. A ver, señorita Singaña, por favor, ¿puede leer lo que dice la generación espontánea? Ya, generación espontánea. La vida surge de la materia inerte en una forma espontánea y sin proceso alguno. Las mus- moscu- muscas, sirias, las culebras acuáticas, de las crines de los caballos. Perdón, es que diciendo. Bueno, esto de la generación espontánea, ¿no es cierto?, decía que sale de la materia inerte, surge de la materia inerte. Y había un experimento, ¿sí?, en el cual colocaron, ¿se acuerdan?, 3 recipientes. El uno sin estar sellado, el otro parcialmente sellado y el otro totalmente sellado. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasó ahí? Vieron que en el primer recipiente, ¿no es cierto?, larvas. ¿Sí? ¿Por qué se originaban esas larvas? ¿Alguien me puede explicar? Eran larvas de moscas, ¿no? Porque la carne que estaban en los recipientes atraían las moscas y estas ponían sus huevecillos en la carne y con el oxígeno podían salir las larvas. Exactamente, ¿no es cierto? Las larvas básicamente se alimentan de materia muerta, ¿sí?, de materia inerte. Entonces las moscas depositan ahí sus huevos, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para que estas larvas puedan desarrollarse, ¿sí?, puedan sobrevivir. Entonces, obviamente, en esa época vieron, ¿no es cierto?, que se originaba la vida. Bueno, señor Betancourt, por favor, lea la siguiente, la panspermia. Listo, Licen. Para poder probar esta teoría, se ha experimentado con meteoritos y todo cuerpo celeste que se deposita en la Tierra, tratando de encontrar las esporas generando la vida extraterrestre, pero no se han hallado testimonios que confirmen esto. Bueno, son teorías, ¿no? A ver, Luis, léeme el creacionismo. Ok. Los seres vivos aparecieron repentina y totalmente formados a consecuencia de un acto creador del ser divino. Todo cuando existe con vida o inerte. Estrellas, planetas, plantas, sistemas, animales y el hombre fueron producto de un acto divino. Bueno, eso les decía, ¿no es cierto?, que fue creado por un ser superior. Señorita López Nairobi, por favor, léame la teoría de Oparín y Haldane. Durante la década de 1920 a 1930, Alejandro Oparín y J.B.S. Aldance propusieron de forma independiente el origen de vida, a partir de la evolución de la materia desde un punto de vista físico-químico, suceso que se ubica en las etapas de forma de la Tierra. Cuando los océanos contienen sustancias químicas simples como hidrógeno, oxígeno, metano, amonio y vapor de Amoníaco. Bueno, vean esa teoría, ¿no es cierto? Oparín y Haldane trataban de establecer, sí, o como se llamaba, un caldo de cultivo. ¿Qué era este caldo de cultivo? Que para que se origine vida, ¿no es cierto?, tenía que tener sustancias específicas, como es el dióxido de carbono, el metano, el amoníaco y el vapor de agua. Sustancias fundamentales. Aquí en este pequeño párrafo le dice el hidrógeno, el oxígeno. En ese tiempo, estas sustancias no estaban individualizadas, sino estaban formando compuestos, ¿sí? Como les decía, el vapor de agua, el metano, el amoníaco y el dióxido de carbono. En estos compuestos encontrábamos los diferentes elementos como el hidrógeno, el oxígeno, ¿sí? Sustancias básicas, ¿no es cierto?,
para que se origine la vida. Vean, Oparín y Haldane pusieron estas sustancias en un sistema, ¿sí? A cual le adicionaron electricidad para tratar de formular o que se origine la vida, porque ellos promulgaban que en la atmósfera primitiva, en la cual estaba constituido estos elementos, gracias a la ayuda de los rayos, ¿no es cierto?, pudieron provocar o se dio origen a la vida. ¿Sí? Bueno, solamente es un pequeño resumen de lo que vimos el año pasado sobre las distintas teorías sobre la creación o el origen de la vida, ¿no es cierto? Vuelvo y repito, lo que me dijo el señor Reynoso era sobre la teoría del Big Bang, ese sobre el origen del universo. Por favor, no confundan. Una cosa, origen del universo, otra cosa, el origen de la vida. ¿Sí? Dicho esto, ya para plantear básicamente el inicio de nuestra materia. A ver, señorita Molina, ¿qué entiende usted por la palabra evolución? Algo que renace. Algo que renace. A ver, verá que me dice renacer. ¿Qué es renacer? Cuando algo se transforma. Según los rayos solares, no solamente el girasol. A ver, señorita Cueva, ¿qué entiende por la palabra evolución? Que va con un proceso como de menor a mayor y va evolucionando. Bueno, claro, todos estos son procesos, ¿no? Señorita Guerrero, ¿qué me puede decir o qué entiende por la palabra evolución? Un cambio, una transformación. Exactamente, es una transformación. La que puede ser positiva o puede ser negativa. Bueno, señor Villenas, ¿usted ha oído la palabra evolución de las especies? La palabra evolución, sí, de las especies de ahorita me dice usted, ¿no? ¿Nunca ha oído esto? Evolución de las especies. Sinceramente no, solo la evolución, solo la evolución. A ver, señorita Doménica Gómez. Sí, Licen. ¿Qué sería la evolución de las especies? ¿O quién formuló esa teoría? Sé que los seres vivos se transforman o se adaptan al sistema donde se encuentran. Bueno, exactamente, ¿no es cierto? Solamente de forma general. La evolución de las especies fue promulgada básicamente por Charles Darwin. ¿Sí? Vean, en esta unidad vamos a trabajar bajo esos conceptos, ¿no es cierto? Sobre las teorías evolutivas que tuvo la vida, ¿no es cierto? Ustedes en ciencias naturales vieron lo que es la teoría del origen del universo. El año pasado ya vimos las teorías del origen de la vida, ¿no es cierto? Y ahora nos toca ver las teorías de evolución. Como dijo la señorita Guerrero, es las teorías sobre la transformación que se produjeron o se produjo en todos los seres vivos. ¿Sí? Entonces ustedes ven cómo va concatenada las materias, ¿no es cierto? Desde 10º, 1º y 2º de bachillerato. Señorita Valdivieso, ¿puede decirme cuál es el origen de la vida? Según la teoría. ¿Cómo se cree que se originó la vida? ¿De qué parte? Si le digo la palabra, le doy la respuesta. Por eso, a ver, ¿de cuál sería? Es que no le entiendo muy bien su pregunta, Lice. Verá, para que se origine la vida, tuvo que haber un principio. ¿No es cierto? ¿Cuál fue el principio para la vida? No sé, una evolución. Bueno, le cambio la pregunta. ¿De qué estamos formados nosotros?
Licen, yo le digo. A ver, dígame. Diga nomás. Bacterias. El origen de la vida se hace desde una bacteria. Comienza desde una bacteria. No, pero ya lo que yo le trataba de decir, ¿cómo estamos formados nosotros? Células. Exactamente, de células, ¿no es cierto? Sí. La teoría celular, entre los principios básicos, dice que toda vida se origina a partir de una célula. ¿Sí? Obviamente que, como me decía el señor, hay también, ¿no es cierto?, indicios que nos indican que fuimos organismos primitivos de las células, los protozoos, perdón, las bacterias, los protozoos, ¿no es cierto? Pero básicamente la célula, el origen de la vida es a partir de una primera célula, ¿sí? En la cual esta célula tiene los compuestos, como les dije al comienzo, como hidrógeno, oxígeno, metano, amoníaco, vapor de agua, pero sustancias individualizadas, ¿no es cierto?, dan origen a esta primera célula. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta hasta aquí. ¿Algo que aclararles? ¿No? Por favor, esto es por qué comencé y en esta clase quería darles estos, porque son conceptos básicos que necesito para ya seguir desarrollando las siguientes clases. Si ustedes ya no tienen ninguna pregunta, hasta aquí quedaría la clase del día de hoy. ¿No? Bueno, Javier, hasta ahí nomás deja de grabar. Ok, gracias.